¿Puede la justicia ser derrotada por el tiempo? Por 5 largos años, el detective Daniel Torres miró el caso de Elena Cortés, un asesinato perfecto, sin huellas, sin testigos, sin motivo. Solo 3 anomalías minúsculas, 3 detalles que el asesino dejó por arrogancia o por descuido. Un cenicero, un rastro de tierra roja y una caja de fósforos. Hoy descubrirás cómo la locura de un detective y el destino, disfrazado de una marca de cigarrillos barata, resolvieron el crimen que nadie más quiso ver. La casualidad de la caja de fósforos, el archivo de Daniel Torres. El tiempo es, irónicamente, el mayor enemigo de la justicia. Cada minuto que se arrastra, cada día que se convierte en año, diluye las pruebas, enfría el recuerdo y congela la verdad. Para el detective Daniel Torres, la verdad se había paralizado por completo hace 5 largos años. El caso de Elena Cortés era un fantasma en los archivos policiales de la ciudad. Un crimen sin resolver, tan limpio y tan pulcro, que parecía haber sido diseñado con el único propósito de frustrar a la policía. Elena, una talentosa diseñadora gráfica de 32 años, había sido asesinada en su propio apartamento con un solo golpe en la nuca. Un acto frío, rápido y metódico. Daniel Torres no era un novato, pero tampoco una leyenda. Era un sabueso. Un hombre que se aferraba a los cabos sueltos con la tenacidad de quien se niega a admitir la derrota. Cuando el caso de Elena fue formalmente catalogado como frío, Torres se negó a soltarlo. El expediente se convirtió en su sombra, y la cara de Elena en una presencia silenciosa en sus noches sin dormir. Él sentía que la verdad no se había ocultado bien, simplemente había sido mirada de forma equivocada. El escenario del crimen era lo que más lo atormentaba. El salón de Elena, elegante y ordenado, presentaba solo un pequeño desorden. La puerta no había sido forzada. Las ventanas estaban cerradas. La autopsia no reveló rastros de drogas ni alcohol, solo un cuerpo que había sido tomado por sorpresa. Los analistas de la escena no encontraron huellas dactilares utilizables, solo trazas parciales. El asesino había usado guantes, había limpiado y se había esfumado. Pero había 3 detalles, 3 pequeñas anomalías que actuaban como espinas clavadas en la mente de Torres. La primera, el cenicero. Elena no fumaba, pero allí estaba, en la mesa de centro, un cenicero limpio con 4 colillas de una marca inusual. El faro. No era una marca común, y el análisis de ADN no arrojó coincidencias en los sistemas nacionales. El asesino había fumado, y luego se había tomado el tiempo de limpiar el cenicero, pero no de llevarse las colillas. Torres se preguntaba, ¿por qué el asesino se preocupó por limpiar, pero dejó el cenicero lleno? La segunda, el rastro. En la alfombra de la entrada, la policía científica había encontrado trazas microscópicas de arcilla roja. Era un detalle insignificante, pero la ausencia de cualquier otra prueba lo magnificaba. ¿De dónde venía esa tierra? ¿Ese pigmento? Se investigaron jardineros, constructores, talleres de cerámica cercanos. Nada. La arcilla era otro callejón sin salida. La tercera, la que Torres había descartado al inicio, una caja de fósforos de cartón con publicidad a un lado del cenicero.
El equipo la había catalogado como desorden habitual, un simple detalle de fondo que ni siquiera merecía ser fotografiado en primer plano. El caso Cortés languideció. La frustración es un veneno lento en este trabajo. Torres comenzó a dudar de sí mismo. Se preguntaba si era estúpido, si se había perdido el detalle más obvio. La mente le daba vueltas a la escena. Alguien que entra sin violencia, que le ofrece un cigarrillo, que la mata con un golpe seco. La conocía. Debía conocerla. Pero, ¿quién visita a una amiga para ofrecerle un cigarro y luego la asesina? La jefatura, viendo su desgaste, decidió reasignarlo. Daniel Torres pasó de revisar los archivos élite de homicidio a patrullar el Distrito Bajo, la zona más conflictiva de la ciudad, el polo opuesto al crimen de guante blanco de Elena Cortés. Eran crímenes de rutina, robos, vandalismo, altercados menores. Era un trabajo que aplastaba los grandes misterios con la monotonía de la realidad diaria. Y entonces, el universo, con su sentido del humor macabro, decidió intervenir. Hace apenas unos meses, Torres respondía a un robo con allanamiento en una zona de bodegas y casas abandonadas. Los ladrones habían huido. Mientras Torres registraba la zona, sus ojos, afinados por 5 años de obsesión, se fijaron en una colilla bajo un arbusto. Era una colilla idéntica a las que le habían quitado el sueño. La misma marca. El faro. Podría haberla ignorado. Podría haberla catalogado como un desecho más. Pero para Daniel Torres era el eco de un fantasma. La recogió con pinzas, sintiendo el escalofrío de una esperanza loca y la punzada de que, tal vez, su locura de 5 años estaba justificada. El análisis de ADN de la colilla en la calle fue la primera victoria real en el caso de Elena Cortés. La muestra coincidía con el perfil genético en las colillas del cenicero. El nombre, Mario Vélez, un delincuente menor de la zona, con un expediente de posesión de drogas y alteración del orden, pero sin antecedentes violentos. El perfil no cuadraba. Un lavaplatos de barrio, asesino de una diseñadora. La conexión era invisible. Torres supo que el móvil no era robo ni pasión, era logística. Él se preguntó, ¿dónde se cruzaron Elena Cortés y Mario Vélez? La respuesta no estaba en la vida de Elena, sino en la escena del crimen y en las fotos que había mirado miles de veces. El detective regresó a su escritorio, extendió las fotografías granuladas y se concentró en la mesita de centro. Allí estaba. El cenicero, las colillas y la tercera anomalía, la que había sido descartada como un simple objeto de atrezo, la caja de fósforos. Era de cartón, con un logo desgastado. Torres mandó ampliar el detalle. El logo decía, La Arcilla, un restaurante italiano muy conocido. En ese instante, la mente de Daniel Torres ensambló las piezas. La Arcilla Roja. El restaurante se llamaba La Arcilla, famoso por su piso de terrazo rojo, que dejaba un rastro de polvo y pigmentos si caminaba sobre él. Y la caja de fósforos. Un recuerdo, un souvenir que el restaurante solía regalar. La conexión era simple, brutal y accidental.
Mario Vélez trabajaba en la arcilla como lavaplatos. Elena Cortés había cenado allí la noche de su muerte. Es probable que Vélez la viera, o que ella dejara su monedero o una tarjeta de presentación con su dirección. Él no era un asesino metódico, era un ladrón impulsivo. Vélez entró a robar. Elena lo reconoció del restaurante. El pánico. El golpe. La limpieza torpe que un delincuente improvisado solo haría después de ver demasiados thrillers en televisión. Pero no fue lo que limpió, sino lo que olvidó, lo que lo traicionó. En la sala de interrogatorios, Torres no gritó, no acusó. Fue calmado, metódico. Ella no te dio el cigarro, Mario, dijo Torres, su voz fría y baja. Tú se lo ofreciste, de tu marca. Usaste guantes, fuiste listo. Pero no fuiste perfecto. Dejaste en su alfombra la tierra del trabajo, la arcilla roja. Te la llevaste en el calzado, de camino a casa. Y cuando encendiste ese cigarro, dejaste en la mesa el error más grande de todos, tu caja de cartón. La publicidad del restaurante donde trabajabas. La caja de fósforos que yo, por 5 años, no quise ver. Acorralado por la irrefutable casualidad y la lógica implacable, Mario Vélez se quebró y confesó. El asesinato fue en pánico. La limpieza, un intento desesperado. La casualidad. La única fuerza que había impedido que su crimen fuera perfecto. Daniel Torres cerró el expediente con una sensación de paz, pero no de triunfo. Había aprendido una lección invaluable. No hay detalle irrelevante en una escena de crimen, solo detalles mal interpretados. El asesino de Elena Cortés no fue atrapado por la genialidad de un detective, sino por el destino disfrazado de una marca de tabaco barata y la publicidad de una caja de fósforos. Y esa simple y humilde verdad era la que finalmente le había dado justicia a Elena. La historia de Elena Cortés nos deja una lección escalofriante. En la búsqueda de la verdad no existe el detalle irrelevante, solo el detalle mal interpretado. Un asesino casi lo logra por ser metódico, pero la justicia lo encontró en su error más simple. La publicidad de un restaurante en una caja de fósforos. Al final, no fue la genialidad lo que resolvió el caso, sino la humilde y testaruda perseverancia. ¿Y tú? ¿Crees que los crímenes perfectos realmente existen?